Entre los años 2007 y 2010, los países de la región centroamericana y 27 estados de la Unión Europea desarrollaron una serie de negociaciones en torno a un acuerdo de asociación entre ambas regiones. Dicho acuerdo está compuesto por tres pilares: comercial, político y cooperación, siendo destacado por estas características en voz de diversos actores como un acuerdo comercial no tradicional, lo que implicaría una relación mucho más amplia entre las dos regiones. Hoy en día el acuerdo está pendiente de ser ratificado por la Asamblea Legislativa de El Salvador. Algunas organizaciones de la sociedad civil y economistas en nuestro país han expresado públicamente su desacuerdo con la entrada en vigencia de dicho acuerdo, señalándolo como un CAFTA Plus, como una puerta para la consolidación de los privilegios de empresas transnacionales y la legalización de extracción de recursos naturales de esta región del mundo. Lo cierto es que la liberalización del comercio ha prometido mucho en el pasado a El Salvador. Sin embargo, los resultados aún siguen esperándose. Esta mañana queremos conocer dos visiones sobre el tema. Lo haremos con Roberto Goches, economista y académico, y Carlos Moreno, director de Política Comercial del Ministerio de Economía. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Roberto Goches es licenciado en Economía de la UCA y además tiene un máster en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es docente e investigador del Departamento de Economía de la UCA desde febrero de 2005 a la fecha y además ha sido consultor de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Dentro de su experiencia como investigador, se ha especializado en el análisis del déficit comercial, pero sobre todo en el de los tratados de libre comercio, en especial el CAFTA. Por otro lado, Carlos Alberto Moreno es un economista con 18 años de experiencia, graduado en Economía de la UCA y con una maestría, además de otros estudios dentro de esta rama. Actualmente se desempeña como director de Política Comercial del Ministerio de Economía, pero antes había trabajado como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo BID, investigador asociado en FEPADE, especialista del Fondo Multilateral de Inversiones y vicerrector del Instituto Superior de Economía de FEPADE. Asimismo, ha trabajado como consultor y facilitador para diversas instituciones de cooperación internacional, universidades e instituciones gubernamentales y privadas nacionales. Esta mañana contamos con la presencia de nuestros invitados para dialogar y conocer un poco más en detalle las oportunidades, pero también las posibles consecuencias del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, un tema del que estamos seguros nadie más habla, francamente. Miércoles 17 de abril de 2013, bienvenidos una mañana más a Francamente. Los saludamos a ustedes que nos sintonizan muy temprano desde sus casas, aquellos que nos ven también desde la web en www.tvx.com.cb. Los invitamos a participar de esta entrevista a través de nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana, lo decíamos ya en un inicio, tenemos y hemos propuesto desde este espacio hacer un pequeño debate, un intercambio de ideas en torno a la entrada del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Esta mañana nos acompaña en el set Roberto Goches, él es economista y docente, y también Carlos Moreno, quien es director de Política Comercial del Ministerio de Economía. A ambos quiero darle la bienvenida esta mañana a nuestro set. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias y un placer estar en tu programa, Saúl. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación a tan tempranas horas. Un placer. Bueno, vamos a plantear de alguna manera un debate propositivo. Queremos escuchar la visión de ambos, desde la academia, también desde la gestión en la administración pública. Y bueno, queremos conocer si realmente cuando se habla del acuerdo de asociación estamos hablando de un CAFTA europeizado, algo es un CAFTA a la versión europea. ¿Cómo ven cada una de estas visiones? Me gustaría iniciar con usted, señor Moreno. Gracias. En realidad el acuerdo de asociación es una relación nueva que se está estableciendo entre dos regiones en el mundo. Sí. Es inédito esto, es la primera vez que ocurre que una región conformada por 27 países entra en una relación preferencial, no solo de comercio, sino de diálogo político y de cooperación con otra región del mundo. Ya anteriormente se había tratado de establecer este tipo de situaciones, pero no había sido exitosa la experiencia. Así es que esto marca un hito en las relaciones de dos regiones, lo cual se enmarca dentro de una corriente de relaciones entre regiones en todo el mundo.
En este momento se están negociando otro tipo de acuerdos como este, y países como los Estados Unidos, Canadá, están involucrados en este tipo de negociaciones. Australia, Nueva Zelanda, estamos respondiendo al comportamiento de la política comercial en un ambiente más global, más internacional. ¿Y responde ese mismo acuerdo a los lineamientos, a las características de un TLC, como los que se han firmado con Estados Unidos, por ejemplo? Fíjese que no únicamente tiene una dimensión comercial, como usted muy bien señalaba, sino que incluye elementos de cooperación y de diálogo político, lo cual colocan este tipo de instrumentos por encima de otros en términos de la profundidad de las relaciones que marca. Usted puede empezar desde un acuerdo de alcance parcial, donde es un número muy limitado de bienes y de productos los que están negociándose, llega a un nivel mayor del Tratado de Libre Comercio, donde son otras disciplinas, temas relacionados con la propiedad intelectual, con las compras de gobierno, las que se consideran, y puede llegar más allá de ese Tratado de Libre Comercio a una relación en donde no solo se regulen los bienes y los servicios que se transan, sino también se establezcan lineamientos para la cooperación y para el diálogo político. Es el caso de la ADA. Es el caso de la ADA. Profesor Goches, me gustaría conocer su opinión sobre esto. ¿Hay coincidencias con esa postura? Realmente estamos hablando de un tratado mucho más allá de lo comercial, es un tratado que rompe los esquemas de un CAFTA. No. Para resumirlo, mi visión es contraria en ese aspecto. Y quiero aclarar, la verdad, formalmente el acuerdo de asociación contempla una parte de diálogo político y cooperación y otra parte comercial, entre comillas, habría que poner. En el diálogo político y cooperación, yo siempre hago referencia a que son unas cartas como a los Reyes Magos, ¿verdad? Porque son un conjunto de disposiciones, ¿verdad? Vacías, o sea, de deseos, donde tú no encuentras compromisos de financiamiento, de fondos dentro del acuerdo, ¿sí? No encuentras compromisos de fondos, metas, ¿verdad? Sino una declaración en que los países van a cooperar en una serie de temas interesantes, que se va a tener diálogo político en una serie de temas interesantes, pero sin sustancia. Cuando volteas a ver la otra parte, que sería el Tratado de Libre Comercio, resulta que el Tratado de Libre Comercio sí tiene dientes, o sea, dentro del ADA hay un TLC, sí tiene dientes, tiene una propuesta de liberalización del comercio de bienes, liberalización de los servicios, liberalización de las inversiones, liberalización de las compras públicas y endurecimiento de la propiedad intelectual, digamos, como en resumen. Entonces, eso es justamente, digamos, la agenda que tenía CAFTA. Con el agregado, ¿verdad?, que la Unión Europea, ¿verdad?, en documentos, ¿verdad?, se plantea que el punto de partida para la parte comercial es lo que los países han negociado con otros socios. Claro. O sea, y ahí es donde se habla de CAFTA, paridad CAFTA, ¿verdad? En otros países que han firmado eso se habla paridad NAFTA y eso, porque los europeos no son nada más flexibles, ¿verdad?, o dadivosos, ¿verdad?, que los norteamericanos en todo ese tema de la agenda de liberalización. Y esa agenda de liberalización hay que insistir que corresponde a una visión que ha estado vigente, ¿verdad?, alrededor de 30 años, ¿verdad?, por los 80, que digamos que es donde agarra vuelo, que varios le llamamos neoliberalismo, ¿verdad?, que es un planteamiento de la liberalización, de regulación, ¿verdad?, debilitamiento del papel del Estado en la planificación del desarrollo, y que hoy tenemos que estar en crisis. Esa es un poco la paradoja, ¿verdad? Es como la inercia continúa, ¿verdad?, pero hay una crisis, ¿verdad?, de dimensión mundial, ¿verdad?, del capitalismo bajo su esquema neoliberal. Ahora, profesor, me gustaría que podamos dejar claro esa situación, porque usted dice no hay ningún tipo de lineamiento claro respecto a los acuerdos políticos de cooperación, sí respecto al tema comercial. ¿Qué es lo negativo en este esquema? Al no estar, podríamos hablar que si hay un reglamento para la parte comercial y no para la parte política y cooperación. ¿Cuáles son los impactos de eso? Que si tú en un tratado lo que está escrito, digamos, es lo que tú puedes exigir, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes que en el tratado te preocupaste, por ejemplo, de dejar una obligación de fondos, por ejemplo, de la región más desarrollada a la menos desarrollada, tú no puedes exigirlo. A pesar que te digan que fuera del tratado, la Unión Europea tiene vigencia la cooperación para hasta, si no me equivoco, 2010, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad?, que la Unión Europea ya ha planificado, ¿verdad?, la cooperación con
El Salvador, pero no está dentro del tratado, entonces tú no puedes exigir, y ahí vienen los ejemplos. Si tú vienes y dices, bueno, un país tiene problemas, ¿verdad?, en Europa y nos da becas, ¿verdad?, por problemas económicos dice, ya no doy becas, ¿tienes alguna manera de exigirlo? No. Claro. ¿Por qué? Porque no está escrito en el tratado, no es obligación, no es vinculante. Vamos a dejar con eso. Profesor Goches, quiero conocer la opinión también, por supuesto, del director de Política Comercial del Ministerio de Economía y conocer esto. ¿Se ha quedado El Salvador sin capacidad de poder negociar, condicionar el tema de los acuerdos políticos y comerciales dentro de ese tratado? Es decir, ¿se queda sin ningún tipo de instrumento al no estar explícito dentro del acuerdo de asociación? Yo no comparto esa opinión que dice Roberto. Lo que el marco de cooperación establece dentro del CAFTA son lineamientos que le permiten a los organismos europeos encauzar los programas de cooperación de acuerdo a una cierta legalidad que da el acuerdo, pero que por supuesto que no tiene que tener una definición específica del tipo de proyectos. La cooperación no se iba a definir dentro de ese acuerdo especificando cuáles son los proyectos y los programas y los montos por los cuales se iban a realizar esos programas. No es eso. Lo que hace es dar el marco normativo, el marco legal e institucional para que esa cooperación pueda encauzarse. Y lo que se ha hecho es dejar una serie de temas generales que incluyen desde apoyo a las MIPYMES, por ejemplo, hasta fortalecimientos institucionales, para que una vez establecida la necesidad, se vaya a invocar lo establecido en ese marco de cooperación para poder implementar el programa. Señor Moreno, ¿y por qué no se establecen lineamientos específicos sobre el tema de cooperación? ¿Hay alguna justificación dentro del acuerdo por el cual no se hace? Lo que pasa es que en este caso no se está trabajando por implementar un programa específico. No se está haciendo eso, no ese es el propósito. Igual en temas de diálogo político son consideraciones bastante amplias que tienen que ver con la gobernanza, con la institucionalidad, con el hecho de que el Estado, valga la redundancia, el Estado de Derecho se mantenga. Un país que dé un golpe de Estado, por ejemplo, se supone que estaría entonces violentando los principios democráticos que se han suscrito dentro de ese marco de diálogo político, y eso involucraría posibilidad de sanciones comerciales por parte del otro socio. Entonces, no es cuestión de ir a definir circunstancias muy concretas, muy específicas, sino de dar el marco jurídico para poder apegarse a ese marco e implementar los programas concretos que se quieren hacer. Ahora, pero pareciera que sí está definida la sanción ante violaciones de acuerdos, pero no están definidas otras cuestiones más operativas dentro de ambos socios, al no ser específico. ¿Usted cómo ve eso? Exactamente, lo que usted acaba de decir es lo correcto. Lo operativo no está. Fíjese, por ¿Eso ejemplo, no es negativo para El Salvador? No, no lo creo. Por ejemplo, en este momento se está trabajando con los Estados Unidos en un programa de apoyo para el crecimiento que se llama Partnership for Growth, y lo que allí se está definiendo es el marco de la cooperación para que las agencias institucionales que respaldan esta iniciativa después estructuren, configuren los programas específicos que van a llevar a cabo. De acuerdo. Señor Esteban, quiero un primer corte. Vamos a seguir hablando más en detalle sobre ya los aspectos internos dentro de este acuerdo. Perfecto. Vamos rápidamente a un primer corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos sobre los impactos del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Nos acompañan en el set el profesor Roberto Goches, él es economista y docente, y el director de Política Comercial del Ministerio de Economía, Carlos Moreno. Profesor Goches, quisiera conocer, quizás antes de pasar a otro tema, su reacción sobre lo que nos comentaba ya, lo que nos hacía más específico el director de Política Comercial, Carlos Moreno. ¿Cuál es su reacción ante esta situación? ¿Realmente
no tendría por qué estar en específico dentro del acuerdo, se debería definir dependiendo del programa en el cual se aporte. Yo creo que lo que puede tener algún sentido es que no va a estar allí un proyecto específico, ¿verdad? Pero perfectamente podrían haber obligaciones, por ejemplo, de que la cooperación va a llegar a un monto, la cooperación total, que no se va a reducir. En el tema migratorio que está ahí, por ejemplo, ¿verdad? Haber cuestiones de derechos de los migrantes, posibilidades, ventajas de migración, ventajas en el tema de visados, lo cual no se toca. Podría haber planteado áreas, ¿verdad?, de recursos que se va a buscar que ahí aumente en X cantidad. Entonces, yo, digamos, pienso que sí, ¿verdad?, que un proyecto específico no va a haber, pero no existen obligaciones. Y yo creo que eso no se puede ver desvinculado de la otra parte que sí tiene cosas. Entonces, tenemos una parte que se presenta a la novedosa que no tiene obligaciones, ¿verdad?, metas, dientes, ¿verdad? En la otra, que es la parte comercial, que decíamos qué es lo que tiene, ¿verdad?, sí tiene meta. Ahora bien, yo quiero decir algo, no es malo, ¿verdad?, tener una carta a Santa Claus, tenemos muchos acuerdos, por ejemplo, los acuerdos laborales, ¿verdad?, si no se les da fuerza jurídica interna, no se les hace aplicable, ¿verdad? Pero son importantes porque pueden dar el marco. Entonces, para mí no sería ningún problema, ¿verdad?, tener ¿verdad?, una carta más, ¿verdad?, a Santa Claus, pero no en un tratado que está, ¿verdad?, avanzando en la liberalización de comercio de bienes, servicios, compras públicas, inversiones y endureciendo la propiedad intelectual. Esa es justamente, digamos, la crítica, o sea, lo que se presenta como novedoso. Por eso, la pregunta inicial era, ¿es igual o diferente el CAFTA? ¿Verdad? Formalmente es diferente, tiene una carta a Santa Claus. En la realidad, no son, ¿verdad? En la realidad son muy similares, es un TLC más una carta, ¿verdad?, al Santa Claus. ¿Y profesor, usted ve aspectos positivos o prevé aspectos positivos, beneficios para la región centroamericana, El Salvador específicamente, en el marco de ese acuerdo? ¿Identifica aspectos positivos? A mí me parece, yo más bien tengo una visión global negativa, ¿verdad? Pero tal vez para aclarar ahí, ¿verdad? Sí, yo pienso que pueden haber, ¿verdad?, sectores, ¿verdad?, que además se preocupan, ¿verdad?, por negociar, ¿verdad?, el café, ¿verdad?, el atún, ¿verdad?, que pueden tener algunas ventajas, digamos, desde el caso de El Salvador. El problema es si queremos valorar globalmente, ¿verdad? De hecho, con otra compañera de la UCA, ¿verdad?, con Melissa Salgado, y con un joven investigador que ahora está en Fundaungo, Francisco Bolaño, hicimos un trabajo justamente en un área del tratado, viendo globalmente, o sea, cómo nos ha ido y un poco cómo nos ha ido en la liberalización previa y previendo cómo nos puede ir adelante. Y nuestra valoración en el aspecto comercial era negativo, ¿verdad?, que globalmente era negativo. O sea, nos parece que no aporta elementos positivos para una agenda, por ejemplo, de desarrollo nacional, si quisiéramos hacerlo. Bueno. Y además incluye una agenda, ¿verdad?, mucho más del interés de las corporaciones transnacionales, que es la liberalización de servicios, inversiones, compras públicas y endurecimiento de la propiedad intelectual, ¿verdad?, siendo un país consumidor. Hablemos de eso último, rescatando lo último que nos dice el profesor Goches, señor Moreno. Realmente son pocas las puertas de beneficios que podría tener la región centroamericana y El Salvador específicamente en el marco de ese acuerdo. Al contrario, lo que hace Roberto es sustraerse de una realidad, de una situación en la que no hay vuelta atrás. El marco que está estableciendo este acuerdo sirve de base para dos cosas fundamentales. El propósito por el cual se negocia esto se reduce a ampliar la diversificación de sus destinos para las exportaciones y crear condiciones para hacer más propicia la atracción de inversión extranjera directa. Una economía como la nuestra, que no tiene capacidad de emitir dinero, no puede emitir dólares y por lo tanto no puede controlar la liquidez ni la capacidad de disponibilidad de divisas, depende fundamentalmente de lo que se invierta aquí y lo que se exporte desde aquí. Y el acuerdo lo que hace es prestar las condiciones, brindar las condiciones para que eso sea más propicio. Entonces, el concepto que él está destacando de que esto es una situación que va a endurecer las condiciones de liberalización del comercio y endurecer las condiciones de la propiedad intelectual,
para mí no tienen fundamento. La propiedad intelectual no se ha endurecido, ni se va a endurecer a raíz de la implementación del acuerdo. ¿Cómo se regula ese aspecto dentro del acuerdo? ¿Hay regulación? Sí, lo que pasa es que la Unión Europea, como todos los países del mundo, tiene derechos de propiedad intelectual que quiere proteger. Y en nuestra legislación no existía la figura para darle protección a lo que ellos llaman indicaciones geográficas, que son como las marcas para otro tipo de economías. Entonces lo que se está haciendo es abriendo el espacio para que las indicaciones geográficas dentro de nuestra ley de marcas y otros signos distintivos tenga cabida. Eso es todo. Y eso no está haciendo más restrictivas las condiciones de propiedad intelectual. No está perjudicando a nadie en términos de propiedad intelectual, sino más bien está permitiendo que una serie de productos que hoy por hoy no gozan de propiedad intelectual en El Salvador lo tengan. Productos como el barro negro de Guatajiagua, por ejemplo, no puede ser identificado como una denominación de origen en nuestra ley, no cumple con ello y por lo tanto no goza de protección. Ahora sí lo podrá hacer bajo las condiciones de modificación a esa ley de marcas que incluyen las indicaciones geográficas. ¿Y en ese marco cómo se protegen los recursos naturales del país? Este marco no hace ni más flexibles ni menos flexibles las condiciones de protección que dan las leyes internas. Eso es lo que precisamente no comparto con lo que dice Roberto. Esto no viene a hacer que las condiciones de aprovechamiento de los recursos naturales en El Salvador sean más laxas, por ejemplo. No viene a hacer que las condiciones laborales sean sean diferentes de lo que ya son de acuerdo a nuestra ley. Lo que marca es condiciones para que en observancia de la ley interna hayan grupos de expertos que estén dándole monitoreo, por ejemplo, al cumplimiento de los convenios de la OIT o acuerdos y convenios en materia laboral y medioambiental, para que en caso de que haya incumplimiento de la misma, en caso de que se estén flexibilizando las condiciones de trabajo, por ejemplo, pueda haber la participación de expertos que recomienden que se adopten medidas para superar eso. ¿Sí? Entonces, no entiendo por qué está Roberto planteando que con esto se van a liberalizar más las condiciones del servicio o de los productos y que se van a hacer más restrictivas las condiciones de la propiedad privada. No lo entiendo. Me gustaría que pudiéramos tomarnos de ese llamado que hace el señor Moreno y poder explicar por qué. Explicar mejor por qué hablamos de una brecha más en la liberalización. Yo creo que hay que ver de dónde venimos, ¿verdad? O sea, cuando justamente el señor Moreno plantea de que nuestra ley ya recoge la propiedad intelectual, que ya tenemos una serie de cosas, hay que recordar que hemos tenido 20 años, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? En otros países más, de neoliberalismo, o sea, de liberalización, de regulación. Entonces, muchas de las cosas de los tratados ya las habíamos hecho nosotros. Por ejemplo, la misma ley, ¿verdad? La LACAP, ¿verdad? Ya recogía el espíritu CAFTA, ¿verdad? El espíritu del ADA, y pero lo que no hay que perder de vista es que al ser un tratado, ¿verdad? Deja de ser ley nacional. ¿Qué significa? Que una ley nacional tú la podrías modificar con un gobierno diferente, que se plantee una estrategia diferente. En un tratado ya no es tan fácil. Tú consolidas esas cosas. Entonces él tiene parcialmente razón, que hay muchas cosas que están recogidas en nuestra legislación. El endurecimiento de la propiedad intelectual ha sido todos estos años, ¿verdad? Entonces, digamos, el tratado puede consolidar eso y no es que sea algo. La liberalización comercial, ya tenemos una gran liberalización y el tratado la consolida. ¿Pero es suficiente lo que tenemos en el marco regulatorio salvadoreño, digamos, para poder garantizar estos aspectos de los cuales hablamos? Pero valdría la pena algo que se da por hecho, ¿verdad? O sea, aparte de eso, algo que se da por hecho. ¿Por qué nosotros, o sea, por las huellas de Guatajiagua, perfecto, ¿verdad? Nosotros podríamos proteger la propiedad intelectual local, pero el punto es, un país que es consumidor de propiedad intelectual, ¿verdad? Software, ¿verdad? Todo, software, medicinas, ahí te digo una gran parte, recursos, biodiversidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que meter en un tratado con una región, ¿verdad?, de las más desarrolladas del mundo, que tiene laboratorios, ¿verdad?, que tiene una industria de software? ¿Por qué tenemos que meter propiedad intelectual? Eso no responde a una agenda nuestra.
O sea, no responde a una agenda de desarrollo del Salvador. Más concreto, ¿qué es lo que está pensando, profesor? Que no deberíamos meter propiedad intelectual. No tiene por qué ser así, ¿verdad? Y allí, o sea, justamente meter propiedad intelectual. Sí. Además, una parte de propiedad intelectual que obliga a que adoptemos otras normativas de propiedad intelectual, habla de otros tratados, es justamente lo que yo señalaba, es endurecer la propiedad intelectual. En la liberalización comercial ya estamos liberalizados, ¿sí? Pero no totalmente. El tratado lo que hace es que va a llevar a 0 aranceles en ambas direcciones. Para allá, pero para acá también. Liberalizar las compras públicas. Se establecen, con muchas excepciones, hay que decirlo así, la apertura de las compras públicas a bienes y extranjeros, a proveedores, ¿verdad?, de bienes y servicios extranjeros, ¿verdad?, en las compras públicas. Hay muchas excepciones, ¿verdad?, pero se prevé eso. La LACAP ya lo hace, pero insisto, podría retroceder la LACAP, pero el tratado consolida eso, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, cuando tú ves, ¿verdad?, liberalización de bienes, se consolida, se lleva al fin en la relación bilateral. Liberalización de servicios, o sea, los servicios tú no puedes restringirlos a nacionales, aunque tienen muchas excepciones. Liberalización de inversiones. Tú no puedes ponerle una serie de requisitos de desempeño, exigirles creación de empleo, exigirles consumo nacional, porque queda establecido en la liberalización de este tipo de acuerdos. Entonces, propiedad intelectual, de nuevo, ¿verdad? Ya tenemos un marco, CAFTA ha puesto las bases, y claro, el acuerdo de asociación no pareciera que fuera tanto, pero es en esa misma línea. ¿Verdad? Justamente en esa misma línea. Tengo que ir a un siguiente corte y al volver quiero que hablemos ya. He preguntado al profesor Goches sobre qué aspectos positivos podrían rescatarse del acuerdo de asociación. Él ya respondió sobre eso. Me gustaría conocer qué aspectos ha identificado el gobierno, porque no creo que haya sido un acuerdo del todo beneficioso para el país. Habrán aspectos que el Ministerio de Economía habrá señalado que podrían en algún momento mejorarse o que pusieron en duda esta discusión. Son temas que me gustaría hablar con usted al volver de la pausa. Perfecto. Vamos rápidamente a un corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Señor Moreno, me gustaría conocer cuáles han sido las observaciones que ha hecho el Ministerio de Economía en el marco de ese acuerdo. Calculo que no todo ha sido color de rosa dentro del marco de ese acuerdo. ¿Hay aspectos que todavía se señalan que han sido críticos por parte de ese gobierno respecto al acuerdo? Gracias. Fíjese que cuando usted establece una negociación entre dos partes, es imposible que una de las partes solo gane. No se puede. Es una concesión en ambas vías. Y precisamente este acuerdo lo que viene a hacer es a consolidar lo que existe en este momento como el sistema generalizado de preferencias plus, bajo el cual El Salvador y otros países del mundo exportan con condiciones de preferencia a la Unión Europea. Como eso era una condición unilateral de preferencias, sí, El Salvador no daba a cambio nada de esas consideraciones, tenía que cumplir con una cierta serie de requisitos que iban desde la suscripción y ratificación de convenios de la OIT y en temas ambientales y medioambientales, y por lo tanto estaba supeditado a que en algún momento el otro socio dijera: ya no te doy esas concesiones, ya no te las renuevo. Ahora la relación es de concesiones en ambas vías. El Salvador y Centroamérica le abren oportunidades de acceso a mercado preferencial a Europa, como Europa lo hace con El Salvador y Centroamérica. En ese proceso, se consolida ese sistema generalizado de preferencias. Y sobre la base de esa consolidación es que muchas industrias, como muy bien señalaba Roberto antes, como la industria del atún, por ejemplo, o como la industria de los textiles y la confección, o los productores de plásticos, o los productores de bienes laminados con aluminio, van a tener acceso preferencial a ese mercado de manera indefinida. Obviamente que para lograr consolidar aquello, usted tiene que dar algo a cambio. No entendí cuáles son los aspectos negativos. Precisamente, que abre su mercado a exportaciones desde Europa hacia Centroamérica y abre la competencia, con lo cual afecta sensibilidades internas de ciertos sectores. ¿Cómo lograron resolver ese aspecto? ¿O es un aspecto que no ha podido ser resuelto? Muy bien. Resulta ser que nosotros las sensibilidades no las abordamos por la vía de las exclusiones,
Excluir un producto de un tratado significa que nunca habrá libre comercio para ese producto. En nuestro caso, habían ciertos productos que no se podían eliminar y para ello lo que se hizo fue negociar cuotas. Cuotas que marcan contingentes limitados que entran bajo consideraciones de libre comercio o bajo consideraciones de un tratamiento preferencial en materia arancelaria, pero que no comprometen a ese sector a enfrentar situaciones de libre comercio en el futuro. Y ahí se lograron beneficios mucho más allá de los que se lograron en CAFTA, por ejemplo. Sectores que en CAFTA no quedaron excluidos, sí quedaron excluidos en el acuerdo de asociación. No obstante, hay sectores que reconocen la posibilidad de competencia y entonces manifiestan su preocupación por ello. Y ahí tratando de atender su pregunta. ¿Qué es lo que podría haber sido mejor? Bueno, excluirlo todo. Sin embargo, eso no fue posible. Además de lo que nos plantea el director de política comercial, ¿hay otros aspectos que deberían tocarse? O a raíz de lo que él ha dicho, ¿hay aspectos que mencionar u otros elementos que se están dejando de lado de las consecuencias negativas que podría tener ese acuerdo para el país? Sí, por ejemplo, abordando el tema comercial, ¿verdad? Que es como el que ahorita se ha tocado. Me parece importante que él precisamente ha dejado ver el punto, ¿verdad?, de objeción. Es los sistemas generalizados de preferencias que han existido son imperfectos, ¿verdad?, pero planteaban una lógica de que los países desarrollados, ¿verdad?, dadas las desigualdades con los subdesarrollados, debían de dar un trato, digamos, especial y diferenciado, o sea, no recíproco, o sea, no dar algo y pedir a cambio lo mismo, sino darlo, ¿verdad? Esos sistemas se debilitaron mucho con el lanzamiento de la OMC porque existían previamente ese planteamiento. La OMC adopta ese mandato, ¿verdad?, que es la cláusula de habilitación que permite que sigan habiendo, pero se debilita. La OMC nace, 90s, neoliberalismo, ¿verdad?, a todo vapor, ¿verdad?, el fin de la historia, ¿verdad? Y eso se ha ido debilitando a través de los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque en el aspecto comercial plantean una apertura en ambas direcciones, diferenciada con calendarios escalonados, pero se va a abrir en ambos lados. O sea, tanto se abre, que es el lado que suelen subrayarse, ¿verdad?, el mercado europeo para nosotros, nos dicen, un mercado de millones de personas, de alto poder adquisitivo, pero no se insiste siempre que se abre nuestro mercadito de 5 o 6 millones, ¿verdad?, con bajo poder adquisitivo, con baja competitividad. Entonces, ¿qué se hace en el tratado? Ante las imperfecciones que tiene, que creo que tiene razón, ¿verdad?, que está sujeto, ¿verdad?, a la unilateralidad, ¿verdad?, ¿qué hace? Se hace un tratado en donde se plantea la renuncia a la no reciprocidad, abrir ambos lados. Eso justamente, para que hagamos como recapitulemos, es justamente la lógica que yo señalaba que se contrapone con el diálogo político de cooperación, ¿verdad? Nos dicen, en la parte comercial hay que tener certidumbre, metemos eso dentro del tratado, pero nos comprometemos a abrir nuestros aranceles. Pero esa lógica no se aplica en el diálogo político de cooperación, ¿verdad? Ahí contrasta, ¿verdad? Ahí no se ponen fondos, ahí no se ponen obligaciones, ¿verdad? Pero justamente está diciendo, ¿verdad?, se mete la apertura, se mete abrir en ambas direcciones para darle certidumbre, para que las cosas estén fijas, sólidas, ¿verdad?, que no las podamos perder. Ahora bien, ¿cuál es también hay que tener en cuenta ahí que venimos de un proceso de liberalización previo. La liberalización o la competencia no va a empezar cuando empiece el ADA, ¿verdad? La Unión Europea es una de las regiones que ha bajado un montón los aranceles. Además nos da el sistema generalizado de preferencias, lo cual significa que El Salvador, los productos de El Salvador ya tienen preferencias que, por ejemplo, no tiene Estados Unidos, no tiene Japón. Y tenemos algunas adicionales a China. Eso ya lo tenemos. El Salvador, por otro lado, se liberalizó y la Unión Europea también. Los aranceles de Europa son más bajos que los nuestros. Y en ese tiempo, que es como que podríamos ver para atrás para tener idea de lo que viene, ¿qué es lo que le ha pasado a El Salvador? Desde el 98 tenemos un déficit comercial con Europa creciente, ¿verdad? Anda, si no me falla la memoria, alrededor de $400 millones, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahí viene el punto, ¿verdad? Por la falta de competitividad, ¿verdad? Pero no una competitividad que suelen manejar los sectores empresariales, ¿verdad?, que es todo lo que no le gusta. O sea, hay que decir qué es, ¿verdad? ¿Qué es? Ausencia de una oferta exportadora, ¿verdad? El Salvador, a duras penas, Europa exporta 100 productos y casi el 90% son dos, café y atún. Y poca, ¿verdad?, progresos en la reducción de costos
precios. Si tú quieres competir, tú tienes que tener ¿qué? En primer lugar, la oferta exportadora nuestra es pobre. Pero en segundo lugar, hay muchos países, sus capitales, no los países, ¿verdad? Las empresas, los capitales de otros países que producen lo mismo que produces. Entonces, tú tienes que producirlo más barato que esos países, aparte de que tú tienes que tener canales de distribución y todo eso. Si tú no tienes eso, no vas a hacer nada. Entonces, estos 20 años de liberalización muestran el fracaso de esa estrategia. Profesor, quiero dejarlo con este punto porque ha tocado algo importante que sí me gustaría que entráramos al debate. Habla de una oferta exportable reducida por parte de El Salvador. Acá podemos hablar de un acuerdo asimétrico. Director Moreno, ¿cómo lo ve? Porque sí se conoce que El Salvador no tiene, no tiene muy diversificada su base exportadora. ¿Cómo se resuelve esto? Porque entonces vemos que una situación de desventaja por parte de El Salvador frente a países europeos, y lo mismo sucederá en algunas ocasiones con países de Centroamérica. ¿Cómo se resuelve esta asimetría? Bueno, hay que desarrollar una agenda complementaria. Los acuerdos de asociación pueden ser instrumentos, medios, oportunidades, pero nunca una solución a los problemas del desarrollo. Nunca. Porque al final de cuentas, si las oportunidades no son aprovechadas, lo cual es responsabilidad de los agentes económicos, de los agentes productivos, de los estados que apoyan a esos agentes productivos, pues al final de cuentas no pasa nada. Si usted no prepara a su base exportadora para poder aprovechar una oportunidad que se le abre para acceder a un mercado privilegiado bajo condiciones privilegiadas, no va a pasar nada. ¿Y qué medidas se están tomando, digamos, paralelas por parte del gobierno para poder incentivar esos trabajos productivos? Para que un tratado o un acuerdo o lo que usted quiera de instrumento comercial sea útil, usted tiene que desarrollar, uno, las condiciones de calidad, las condiciones de cumplimiento de estándares sanitarios y fitosanitarios altos, sí. Pero eso independientemente de que firme un tratado o no. Los estándares de calidad y el cumplimiento de esos estándares son una condición fundamental para que la calidad de lo que usted produce se eleve. Obviamente, si usted desarrolla productos de baja calidad, tenga o no tenga tratado con nadie, esos productos no los va a poder vender en ninguna parte. Entonces, para poder tener aprovechamiento pleno de estas oportunidades, hay que consolidar el Sistema Nacional de Calidad, ¿verdad? Hay que implementar mecanismos de ley para garantizar que lo que se produce cumpla ciertos estándares, de preferencia los estándares de los mercados de destino, ¿verdad? ¿Cuándo será eso? No, nosotros ya tenemos un Sistema Nacional de Calidad y se han conformado las instituciones para poder darle cumplimiento, desde la parte de la metrología, la parte de la reglamentación técnica, la parte de los sistemas de acreditación, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que hacer. Si eso no se hace, por supuesto que los tratados no sirven para nada. Segundo, tiene que darse a conocer aquello. La mayor parte de las empresas que no aprovechan esto se debe a que no lo conocen. No conocen ni las condiciones de acceso que se han negociado, ni las condiciones de reglamentación de origen para ver si sus productos cumplen con esos estándares que se han negociado, ni conocen los procedimientos aduaneros, ni nada de eso. Entonces, condición para que esto se aproveche es darlo a conocer, y darlo a conocer en los mejores términos, para que pequeñas empresas lo puedan aprovechar. Eso es un mito de que solo sirve para los grandes y los multinacionales y que lo demás nadie puede sacar provecho de esto. Hay ejemplos concretos que evidencian que pequeñas y medianas empresas se han beneficiado de estas aperturas siempre y cuando tengan el acompañamiento adecuado. Tengo que ir a un corte. Quiero conocer la opinión del profesor Goches sobre si realmente es un mito lo que ha planteado y lo que dice el señor Moreno. Tengo que ir a un corte, quiero que lo hablemos al volver de la pausa. Vamos rápidamente al corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Profesor Goches, me gustaría conocer cuál es su reacción ante lo que nos decía ya el director de Política Comercial. Él decía de alguna manera, bueno, ya El Salvador cuenta con políticas y estructuras de calidad, eso podría también ser un marco para que pequeñas y medianas empresas también lo conozcan y se rompa el mito de que solo las grandes empresas están viendo beneficiadas de este tipo de acuerdos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Realmente es bajo esa lógica? Para poder abordar bastante el mito, ¿verdad? Que aprovecharía para decirle, ¿verdad? Que también uno lo podría analizar desde varias perspectivas y necesitaría información, ¿verdad? Si uno tuviera los datos de la sábana de exportaciones, ¿verdad? Por
exportadores, ¿verdad? Entonces uno podría hacer un estudio más fino. Eso no se tiene. No, es una cuestión pública, ¿verdad? Entonces esa es una limitante, ¿verdad? Y es una manera que a veces no se pueden abordar mejor las cosas, pero insisto, ¿verdad? Por ejemplo, el que se beneficia prácticamente del atún es una empresa, ¿verdad? Que ha sido ubicado acá, que es extracción de recursos naturales. Es una millonada, ¿verdad? La empresa Calvo, dice. Sí, la empresa Calvo, lo que está exportando, ¿verdad? No tuvo mucho tiempo prácticas laborales, las ha empezado a tener porque han habido sindicatos ahí que han querido negociar, ¿verdad? Entonces, no es una cosa de tan mito, ¿verdad? También las empresas extranjeras no siempre, ¿verdad?, traen más empleo, ¿verdad? Habría que ver el caso de Nestlé, que yo creo que sería un caso muy interesante de analizar en El Salvador, ¿verdad? Si asumimos que la inversión extranjera que viene, ¿verdad?, aprovechando los tratados, ¿verdad? Muy brevemente, ¿cuál fue el caso de Nestlé? Cerró una planta sindicalizada de trabajadores bien pagados, ¿verdad? Y que negociaban colectivamente en toda Centroamérica. Entonces, como que creo que no es una cosa tan mito, ¿verdad? Existen grandes empresas que ya tienen ubicadas sus operaciones a escala global, ¿verdad? Empresas de comercio de bienes, pero de servicios e inversiones. La Unión Europea, en un documento que se llama Una Europa Global, competir en el mundo, ve que los acuerdos de asociación son del máximo interés de sus empresas, porque ellos se consideran en el top mundial de empresas de servicios e inversiones, de propiedad intelectual, y ellos ven que deben de tener una política agresiva que les permita a sus grandes empresas de esos sectores aprovechar. Y es un documento oficial que se puede encontrar en internet de la Comisión Europea. Una Europa global, competir con el mundo. Entonces, yo creo que no es una cosa tan descabellada para señalar que existen grandes empresas con intereses. Ahora bien, el sistema generalizado de preferencias que mencionaba el señor Moreno ya nos daba una enorme preferencia de una gran cantidad de bienes, para el comercio de bienes. De hecho, nosotros tenemos mejor trato en la Unión Europea que Estados Unidos. Tenemos mejor trato en la Unión Europea que lo que tiene Japón. Y sin embargo, nosotros a duras penas exportábamos 100 productos de un universo de 5.200. Sigue siendo una balanza comercial negativa para estar en esas condiciones. Sí, y algo más, ¿verdad? De 400 millones te comentaba, pero algo más. De 5.020 en una clasificación. La Unión Europea nosotros con la Unión Europea tenemos déficit en 2.500 productos. Tenemos superávit con la Unión Europea en menos de 100 productos. Eso ha pasado en este proceso previo de liberalización. O sea, la carrera, ¿verdad?, por aprovechar, ¿verdad?, las oportunidades que se menciona, no va a empezar ahorita, empezó desde hace mucho y se acentuó con la liberalización de los últimos 20 años. Entonces, esa es una carrera que ya estamos tarde. Además, a mí me gusta hacer una analogía en ese tema, ¿verdad? Justamente, y es la competencia en general, ¿verdad? Cuando tú liberalizas, la acentúas. No es que no exista antes, sino que la acentúas. Y la competencia funciona a una especie de guerra, no de deporte. Yo hago la analogía de la guerra, ¿verdad? Y en la guerra puede pasar, ¿verdad?, que tú empates, que tú ganes, pero hay una opción, que tú pierdas. Y justamente él señalaba ese aspecto que no se subraya. Si el sector productivo, como se le dice, ¿verdad?, o sea, yo le digo el sector capitalista, ¿verdad?, los capitales salvadoreños, ¿verdad?, no son capaces, ¿verdad?, de enfrentar esa competencia europea, ¿verdad?, ¿qué es lo que podemos tener? Desempleo en las personas que dependen de eso. Okay. Entonces, justamente el balance que hacemos es, estos 20 años de liberalización nos muestran que con la Unión Europea, teniendo beneficios, teniendo preferencias, no logramos exportar considerablemente más, no logramos tener una oferta exportadora diversificada, ¿verdad? No hemos logrado reducir precios, costos. Los costos salvadoreños se han encarecido, depende de los indicadores que ocupe, ¿verdad?, un poco más del 35%, precios y costos, más o menos por ahí, 40-35%. O sea, en estos 20 años. Entonces dice, bueno, nos liberalizamos, ¿verdad?, abrimos nuestra economía y tenemos déficit con Europa, general, sectorial, manufacturero, ¿verdad?, y por la mayor parte de productos. ¿Qué te está mostrando? Falta de competitividad. Y eso no se revierte con la liberalización. La liberalización no tiene una mano, ¿verdad?, que te permita superar esa situación. Brevemente, ¿cómo se resuelve esta situación? El primer punto es no seguir liberalizando, ¿sí? Ese es el primer punto.
Segundo, tener una agenda y ver una agenda de desarrollo donde pongamos cuáles son nuestros intereses y no una liberalización general, ¿verdad? Que yo sostengo también que no se negocia en base, por ejemplo, a que tú hagas estudios insumo matriz producto, ¿verdad? Insumo producto, que tú veas qué sectores tienen efectos multiplicadores, sino que muchas veces las negociaciones de los plazos y eso tienen que ver de quién tiene una voz más fuerte. Exacto. O sea, el sector empresarial que tiene una voz más fuerte consigue que su tratamiento sea un poco mejor. Muy bien. En el marco del ADA, ¿es posible poder incorporar algunos de esos elementos, director? ¿Cree que es posible poder recuperar algunas de las recomendaciones que hace el profesor Goches en el marco de este acuerdo? Pues dice Roberto que él recomienda no liberalizar, como si fuera una opción, como si uno tuviese un modelo que permitiera alternativas al hecho de abrirte a una economía que está globalizada. Y entonces, en términos prácticos, la pregunta es, ¿cómo habría de llenarse la necesidad de divisas en una economía dolarizada si no es vendiendo más? Si no es incorporándote a un proceso de comercio que no te espera. No es cuestión de que nosotros digamos, pues mire, se me ocurre que voy a dejar de abrir mi mercado y ahora voy a cerrar mi mercado y voy a abstraerme de ese comercio que se está desarrollando afuera. Yo creo que eso no es opción. El Salvador ha empezado un proceso de apertura comercial desde muchos años atrás. 20, 25 años se dio un proceso de apertura comercial unilateral del Salvador, y el tema es que cuando un ejecutivo, cuando un presidente, cuando un ministro asume la responsabilidad, tiene que encontrar una realidad ya legal, jurídica, que no puede revertir. No puede decir, voy a denunciar el CAFTA porque hay aquí que no me gusta, y dejar sin efecto las transacciones que en el marco del CAFTA se han dado bajo condiciones preferenciales, porque he aquí que ahora la voy a declarar ilegales. Eso no se puede hacer. Se tiene que enfrentar una realidad de apertura donde el arancel en promedio que El Salvador impone es debajo del 5%. Esa realidad se tiene que tener, y lo que hay que hacer ante esa realidad es ver cómo se saca el mejor provecho posible de este proceso. Y una de las cosas que hay que hacer es lo que decía anteriormente, preocuparse porque la calidad de los productos que uno exporta sea de características mundiales, aun cuando las esté produciendo una MIPYME, y hacer que esa MIPYME se beneficie de ese trato preferencial que recibe de estos mercados con los cuales se tienen tratados. Señor Molina, quiero leerle una intervención en Twitter de Sofía Zamora a propósito de cómo inició esta discusión. Hablamos de una relación de carácter asimétrico. Ella dice, el ADA, al igual que el CAFTA, no reconocen las marcadas asimetrías entre las partes, por lo que Europa, al igual que Estados Unidos, niega un trato especial y diferenciado a Centroamérica. Aceptar trato nacional en el ADA implica violar el artículo 3 de la Constitución. ¿Usted cómo ve esa intervención? Pues aquí la cuestión siempre se está haciendo ver desde el punto de vista de que hay una violación a derechos o a temas de carácter constitucional, y en realidad no lo es. Las condiciones de legalidad no son violentadas ni por el CAFTA ni por el ADA. El ADA no viene a modificar las leyes haciéndolas ni más laxas, ni más perversas, ni más desfavorables para los salvadoreños. No lo hace. De hecho, en materia de comercio de servicios que mencionaba Roberto, lo que se hace es darle consolidación a las leyes tal cuales están. Y ahí tiene razón él cuando dice, una vez que se establece un acuerdo de carácter internacional, la relación con ese socio en particular queda definida según lo que establece ese acuerdo. Aun cuando el país tenga la potestad de cambiar la ley, esa relación nueva no va a cambiar con este socio como cambiaría con los demás, pero no está modificando la esencia de la ley. Entonces, lo que abre son condiciones para un trato indefinido y delimitado en las relaciones de comercio. Y eso lo que hace es dar más certidumbre a los agentes económicos. Yo creo que usted puede ayudarnos también a entender, director,
¿De qué manera el productor, el pequeño productor en el país, en el marco también decimos qué actores económicos se han beneficiado de este tipo de acuerdos, no se va a ver perjudicado con el ingreso de productos, por ejemplo, de carácter agrícola europeos? Es decir, ¿cómo va a ser competitivo un proyecto, inclusive dentro del mercado nacional, frente a un mercado europeo? Tengo entendido que todavía, o no sé si se discutió, respecto a los subsidios de exportación, hablamos de la política agraria común de la Unión Europea. Son aspectos que de alguna manera podrían posicionar mejor los productos agrícolas europeos frente a los salvadoreños. ¿Cómo se resuelve eso? Pues aquí el tema es la complementariedad de las economías. Los intereses del mercado para la Unión Europea son totalmente distintos de los que tienen que ver con nuestra producción local. En el tema, por ejemplo, de los quesos, los nichos de mercado de los quesos europeos, aun cuando son generados por pequeños o medianos empresarios europeos, apuntan hacia segmentos diferenciados. Y ese es el tema que nosotros veíamos en cuanto a las preocupaciones de las sensibilidades internas. Usted no puede evitar que haya competencia, eso es un hecho. Es más, en ciertas circunstancias la competencia es adecuada y necesaria. Y al abrir usted el espacio para que venga un productor que está generando sus bienes bajo condiciones de tecnología más avanzada que la suya, se obliga a elevar sus estándares nacionales. No hay otra forma de sobrevivir. Como dice Roberto, esto es una guerra. Lo que dice entonces es que con la incorporación de productos europeos lo que hace es incentivar a mayor calidad de los productos. Los está obligando a hacerlo, porque en el mercado sobreviven los más aptos, los más eficientes. Excelente. Me gustaría conocer su opinión, profesor Goches, porque ya estamos terminando con la entrevista. ¿Realmente no se va a ver afectado un pequeño agricultor? ¿Es realmente como lo está planteando el director? Yo ese punto justamente no lo había tocado, ¿verdad? La Unión Europea y Estados Unidos son de los países que más subsidios hacen a la producción agrícola. Los subsidios andan alrededor de un poco más de 20.000 millones de dólares. Ahí puedes ver. O sea, aparte que ellos tienen ventajas competitivas en otros bienes, ¿verdad? Electrónicos, en manufactureros, ellos tienen una política de subsidios que yo pienso que sí va a afectar. O sea, puede afectar directamente porque vengan, pero puede afectar porque tú no puedes mandar allá cosas porque son considerablemente más baratas. O sea, entonces las tales oportunidades, las pocas que hayan, no se pueden aprovechar. Y ese tema la Unión Europea no lo tocó, no quiso negociarlo en el acuerdo de asociación. También las normas sanitarias y fitosanitarias. ¿Cuál es el problema? El acuerdo no hace algo diferenciado, preferencial para el de menor desarrollo y más duro para el más alto. ¿Qué significa? El acuerdo de asociación deja las cosas como están. Europa tiene estándares de calidad mucho más altos, nosotros mucho más bajos. Esas cosas así se quedan y ese es uno de los problemas que han encontrado los bienes de aquí para ir allá. Y la facilidad con que vienen de allá para acá, eso no cambia. Y eso es justamente otro de los factores que ha estado afectando justamente al comercio estos años. Ahora bien, el saldo que tú tienes con CAFTA y con la liberalización con la Unión Europea, ¿verdad? Previolada, es que tú tienes, o sea, el señor Moreno mencionaba de que cuando tú exportas entran divisas. Justamente ahí hay que ver el problema, ¿verdad? El déficit sin maquila con Estados Unidos es 2.000 millones de dólares. Y ha crecido. El déficit con la Unión Europea es 400 millones de dólares, teniendo un acceso preferencial sin que sea recíproco. Nos hemos liberalizado, pero no lo hemos terminado. Entonces, ahí tenemos justamente dos amenazas importantes, que es el incremento del déficit comercial, o sea, en cristiano, ¿verdad? Es salida neta de divisas, salida de divisas del país, ¿verdad? Que van a producir estos acuerdos. En el mejor de los casos, podríamos tener superávit con Europa, ¿verdad? Podría ser, si tenemos, ya pasado, que producimos una gran cantidad de café, los precios del café suben, tú tienes atún, puede ser, suben. Puede ser que tengas globalmente eso, pero tú tienes una gran cantidad de manufacturas que cada vez van aumentando. Aquí, la importación de manufacturas de la Unión Europea. Entonces, el déficit manufacturero ha tenido un crecimiento grandísimo. Entonces, eso es lo que hace que bastantes de nosotros nos planteemos contrarios a los tratados de libre comercio porque no se corresponden a una agenda de desarrollo. ¿Qué podría ser importante? Nadie ha dicho aquí poner una muralla china. Es justamente avanzar sobre un tipo de trato comercial, acuerdos comerciales basados en el trato preferencial, ¿verdad? Y no recíproco. O sea,
reconociendo la situación, que hay una economía más desarrollada, que hay economías menos desarrolladas. Eso, sobre la viabilidad, ¿verdad? Yo creo que es el último punto porque se tocó, que es un aspecto político, ¿verdad? Cuando él dice, no se puede, ¿verdad? Nadie está planteando la muralla china, pero el comercio se puede tener sobre bases reguladas que se correspondan a una visión de desarrollo. Entonces, la viabilidad, que si es viable o no, eso tiene que ver con hacer viable las cosas. El ALCA se detuvo porque diferentes países, organizaciones sociales, se opusieron a él y lo cambiaron. En El Salvador, 20 años de neoliberalismo con Arena, parecía que no era viable que hubiera más nada. Dado, ¿verdad?, las luchas de diferentes organizaciones sociales, todo, se pudo cambiar de gobierno, aunque no se ha cambiado el neoliberalismo todavía. Entonces la viabilidad es una cuestión que se construye, ¿verdad?, con fuerza, ¿verdad?, como decía un economista, creo que Salvador Arias. O sea, cuando ya hablamos de la viabilidad, el punto es hacer viable las cosas. Excelente. Ha sido ese el punto, el último llamado. Me gustaría las últimas apreciaciones sobre este acuerdo. Está por esperarse la ratificación de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Quisiera conocer muy brevemente, porque tengo que ir rápido ya al cierre, sus últimas impresiones. Quiero iniciar con usted, director, sus últimas impresiones sobre este acuerdo, las últimas reflexiones que podría hacer sobre el mismo. Muchas gracias. Yo creo en realidad que el acuerdo puede ser un instrumento importante para promover lo que dije antes, la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones. Esto en sí mismo no es suficiente, hay que ser claro que hay que trabajar duro en materia de calidad, de inocuidad. No creo que la solución sea aceptar condiciones de asimetría en la calidad y la inocuidad de los productos. Los estándares, en lugar de bajarse, tienen que subirse, creo en eso. Para ello hay que trabajar de la mano con los exportadores, ayudándoles a diversificar y a mejorar la calidad de sus productos. Creo en eso. También creo que hay que trabajar mucho en programas de capacitación, de asistencia. Hay que trabajar en certificaciones, porque de lo contrario, ni este ni ningún otro acuerdo puede ser útil. Sin embargo, yo veo oportunidades importantes que pueden aprovecharse tanto desde el pequeño hasta el más grande, ¿verdad? De acuerdo. Sí. Excelente. Profesor Goches, para cerrar. A mí me parece que si queremos dar una vuelta a la página del neoliberalismo, ¿verdad?, y su fracaso en términos de generar crecimiento, equidad, ¿verdad?, mejor distribución, ¿verdad?, mejoras laborales, no podemos hacer lo mismo. O sea, ¿verdad?, no podemos esperar resultados haciendo lo mismo. Estos años de liberalización, ¿verdad?, que se profundizan con los tratados de libre comercio, tienen un saldo muy negativo con la población. Por ejemplo, en términos de empleo y en términos de salarios. Los salarios han estado cayendo sistemáticamente estos años, acumuladamente más o menos 32% entre el 90 y 2008. Entonces, seguir liberalizando es ponernos una camisa de fuerza, ¿verdad?, que nos pusieron los gobiernos anteriores, ¿verdad?, una camisa de fuerza que difícilmente nos puede permitir encontrar resultados diferentes. La mejora de las condiciones de vida, ¿verdad? Con un nuevo gobierno, digamos, tendría sentido, ¿verdad? El nuevo gobierno es un resultado del deseo de la gente de que hubiera un cambio, ¿verdad? Y lo que no significa que estemos planteando autarquía, las relaciones comerciales deberían ser sobre una base de regulación, no de liberalización. Eso nos permitiría acompañar por lo menos una agenda de desarrollo. ¿Por qué? Ahí creo que el elemento, el capitalismo, ¿verdad?, dejado, ¿verdad?, liberalizado, ¿verdad?, en su expresión más dura, no reparte, no iguala, sino genera desigualdad. Ambos han planteado sus posturas, han sido muy claros en ambas intervenciones. Esperamos que tanto del sector público como de la academia se sigan incentivando este tipo de discusiones, porque es necesario también que la población pueda tener claro ambas visiones, ¿no?, del tema. Les agradezco a ambos su presencia. Gracias. Al contrario, Saúl, muchísimas gracias. Y les agradecemos a ustedes también que nos acompañaron. Les recordamos que pueden encontrar el resumen y la nota periodística de esta entrevista en nuestras redes sociales y el reprise a las 11 de la noche en Canal TVX. Muchas gracias. Yeah.